Se planea construir una escalera de 6 escalones para una vivienda, tal como lo muestra la figura. Dicen que si el ángulo de elevación de la escalera es de 45 grados, aquí nos está mostrando el ángulo de 45 grados, entonces el ángulo Y en este caso sería el ángulo que forma, vamos a cambiar aquí este color, Z, el ángulo Y sería el que forma la escalera con la banda. Y aquí nos están diciendo que esta es la banda, entonces pongamos que este es el ángulo Y. Bueno, esto por acá no me da, este es el ángulo Y. Entonces el ángulo Y que forma el escalón con la banda es, y nos dan varias opciones, A, B, C y D. Entonces nos dicen, entonces para resolver esta primera parte, este primer planteamiento que nos están dando, debemos conocer que son ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas nos dice que si este ángulo que está de este lado de esta transversal o de esta línea transversal vale 45, entonces el que está al otro lado pero en la parte superior es igual. Entonces, a estos dos ángulos se les llama alternos internos, pero esto se da siempre y cuando que esta línea 1 sea paralela a la línea 2. Entonces aquí podemos ver que esta línea es paralela a estas líneas de los escalones, que si no, no sería estable. Entonces tendríamos que toda esta línea es paralela con esta y al ser paralelas encontramos que este ángulo de acá es igual a este ángulo, que es el mismo en todos los escalones, que este es Y, este también sería Y y también sería Y. Quiere decir que si este ángulo mide 45, entonces este ángulo que tenemos acá mide 45. Veámoslo más claro. Vamos a poner aquí esta línea. Vamos a suponer que esta es la línea que vemos acá. Vamos a poner esta otra línea, esta es amarilla. Vamos a poner esta otra línea naranja, que es donde está el escalón. Y pongamos otra línea que sería la parte de abajo. Entonces vamos a identificar cada una y tendríamos que esta línea es la parte de abajo de la escalera y que esta línea es esta línea de la escalera. Entonces ya sabemos que este ángulo de acá para nosotros es y que este es el ángulo de 45 grados. Entonces como podemos ver, esta línea es paralela con esta, entonces esta es paralela con la línea de abajo, por ende este ángulo es alterno interno con este, por ende mide 45 grados, ya que el de abajo mide 45 grados. Esto siempre se da siempre y cuando sean alternos internos entre líneas paralelas. Entonces la primera opción, la primera pregunta nos dice que cuál es el ángulo Y. Este ángulo Y mide 45 grados y esa sería la opción C. Ahora, en la siguiente pregunta nos dicen, si la longitud AC es de 8 metros y la altura AB de la escalera es de 6 metros, entonces la longitud K en metros de cada escalón es. Y nos dan varias opciones. Entonces tendríamos que mirar, nos están diciendo que AC mide 8. Vamos a mirarlo, vamos a dibujar nuevamente aquí el triángulo. Cojamos un triángulo por acá y dibujémoslo y miramos qué es lo que nos están diciendo. A ver, control Z por acá y nos dice, vamos a dibujar el triángulo por acá, que es lo más parecido. Listo, y nos están diciendo que AC, veamos que aquí AC es esta línea por donde va la banda. Entonces si este es AC, este mide 8, pongamos que este mide 8 aquí y nos dicen que AB
es igual a 6 metros. Para nosotros AB, veamos que es la altura de las escalas, entonces AB mide 6 y BC no nos están dando el valor de BC. Vamos a poner que BC, vamos a ponerlo como X para tenerlo como interrogante. Entonces vemos que nos están preguntando que cuánto mide K. K es el valor de la medida del escalón. Entonces nos están preguntando que este pedacito, bueno, vamos a señalarlo aquí para que lo veamos, que este pedacito en cada escalón, ¿cuánto mide? Sabemos que la medida en cada uno es el mismo, es K en cada uno. Entonces lo que sabemos es que tenemos la medida de BC, bueno, o por lo menos debemos calcularla. Y para calcular K, entonces cogemos X, o en este caso BC, y lo dividimos entre la cantidad de escalones que hay. Porque si proyectamos cada uno abajo, vemos que la medida sumando cada uno de ellos nos va a dar la medida de BC. Entonces tendríamos que K sería igual a tener la X, o la medida de BC en este caso, dividido 6 escalones. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dividido 6 escalones. Entonces necesitamos hallar el valor de X, que es BC, para saber cuál es el valor de K. Entonces vemos que aquí tenemos un triángulo. Ese triángulo es rectángulo. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces simplemente sería identificar. Sabemos que la hipotenusa es esta que está enfrente del ángulo recto. Entonces pondríamos que 8, que es la hipotenusa, lo elevamos al cuadrado. Tal y como nos dice acá, igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces vemos aquí que tenemos dos catetos. Uno que es 6, lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto que es X, pero también lo elevamos al cuadrado. Entonces la idea aquí es despejar la X para poder hallar el valor que nos están pidiendo. Entonces vamos a despejar la X. Entonces tendríamos 8 al cuadrado. El 6 al cuadrado, como está sumando, lo pasamos al otro lado de igual, a restar, y me quedaría 6 al cuadrado igual a X al cuadrado. Entonces vamos resolviendo cada parte. Sabemos que 8 por 8 nos da 64, menos 6 al cuadrado, que es 6 por 6 es 36, y esto sería igual a X al cuadrado. Ahora hagamos la resta. 64 menos 36 nos da 28. Entonces en este caso tendríamos que 28 es igual a X al cuadrado. Para quitar este cuadrado del X, sacamos raíz a ambos lados de la ecuación y cancelaríamos ese cuadrado. Entonces nos quedaría raíz de 28 es igual a X. Recuerden que este 2 se cancela con esta raíz. Entonces tendríamos que X es igual a raíz de 28, pero sabemos que 28 es lo mismo que tener 7 por 4. Entonces escribimos raíz de 7 por 4. Entonces, si nos fijamos, podemos tener a X como raíz de 7. Sabemos que aquí el 4, la raíz de 4 es 2, porque 2 elevado a la 2 es 4. Entonces este 4 sale de la raíz como 2 y nos queda dentro de la raíz el 7. Entonces ya tenemos el valor de X, que es el que necesitábamos encontrar para poder hallar K. Ahora ya sabemos que K es igual a X sobre 6. Entonces vamos a poner aquí que K es igual a X sobre 6. Pero X, ¿cuánto vale? X vale 2 raíz de 7 sobre 6, que es el que nos está
diciendo la ecuación. Entonces tendríamos que k es igual a, aquí podemos sacar mitad, mitad de 2 es 1, entonces nos quedaría 1 raíz de 7 y mitad de 6 es 3. El 1 al lado de la raíz pues realmente no es necesario, entonces dejamos esto como raíz de 7 o simplemente 1 por raíz de 7 es raíz de 7 y nos queda sobre 3. Y si observamos tenemos d que nos dice que es raíz de 7 sobre 3. Bueno, por lo menos aquí sería eh, raíz de 7 sobre 3. Entonces la respuesta correcta en este caso es la D. Con esto finalizamos el ejercicio.